Luego de la despedida del tecladista Jon Lord en septiembre de 2002, Deep Purple quedaría integrado por Ian Gillan como vocalista, Roger Glover en bajo, Steve Morse en guitarra, Ian Pace en batería y el recientemente integrado Don Airey en teclados. Durante los meses de enero y febrero de 2003, Deep Purple comenzaría a trabajar en los estudios Royalton de California en su primer álbum de estudio junto al tecladista Don Airey. El 27 de mayo de 2003, junto a grandes figuras del ambiente musical, se presentarían en el Festival Pavarotti and Friends, show benéfico para recaudar fondos para ayudar a los refugiados iraquíes en Irán. La banda interpretaría el Nessun Dorma junto a Pavarotti y cerrarían con Smoke on the Water. Luego de este evento, desde junio a agosto, la banda realizaría una gira por Europa. Durante julio de este año, Steve Morse y Don Airey participarían en la grabación del proyecto Living Loud, banda que también estaría integrada por el cantante Jimmy Barnes, el bajista Bob Daisley y el baterista Lee Kerslake. En agosto de 2003 se editaría su nuevo álbum titulado Bananas, el cual llegaría al puesto número 85 en el Reino Unido y sin ninguna trascendencia en los Estados Unidos. Este álbum esta vez sería producido por Michael Bradford, quien incluso colaboraría en la composición de algunas canciones de este álbum. El álbum comenzaría con el poderoso rock House of Pain, el cual había sido compuesto por Gillan y Bradford. Esta canción sería editada como simple. Un gran momento de este álbum sería I Got Your Number, un buen rock pesado con interesantes arreglos y la marca registrada de Deep Purple. Otro gran momento de este álbum sería la hermosísima balada Haunted, que contaría con la participación de la vocalista Beth Hart. Esta canción también sería editada como simple. La canción Bananas sería un enérgico e interesante rock en alto tempo, tocado en métricas irregulares, lo que seguramente descolocaría rítmicamente a buena parte de los oyentes. Otra canción interesante sería el oscuro y melancólico blues rock titulado Walk On, tocado con gran categoría por toda la banda. Sin dudas, la frutilla de este álbum sería la bellísima y conmovedora Never a War. Con un excelente trabajo de Steve Morse y Don Airey y un acertadísimo Ian Gillan. Este álbum cerraría con el track instrumental Contact Lost, compuesto por el guitarrista Steve Morse en homenaje a los astronautas del transbordador espacial Columbia que perecieron en el accidente a comienzos de este año. Esta pieza sería incluida en los solos en vivos del guitarrista Steve Morse. Este álbum no sería bien recibido por algunos fans de Deep Purple y la novedosa portada de este álbum sería bastante criticada, especialmente por los fans más conservadores, aunque musicalmente Bananas conservaba el estilo de la banda y las canciones serían de muy buena calidad. Deep Purple se prepararía para la gira de Bananas y de este álbum se incluirían las canciones Haunted, I Got Your Number, Silver Tongue y Contact Lost. La banda incorporaría algunas viejas canciones como I Am Alone, canción que había quedado fuera del álbum Fireball, y Mary Long del álbum Who Do We Think We Are. También incorporarían un instrumental inédito titulado The Well Dressed Guitar, el cual se venía ejecutando en los conciertos cuando Jon Lord todavía estaba en la banda y que además sería muy aclamado por la audiencia. Deep Purple giraría durante septiembre por Brasil y México y desde octubre a diciembre por toda Europa. De esta manera, Deep Purple finalizaría sus actividades durante 2003.
Durante el año 2004, Deep Purple solamente realizaría giras internacionales. En febrero de 2004, Deep Purple realizaría una gira por Estados Unidos y Canadá, y en un show el 11 de febrero en San Francisco, el guitarrista Joey Satriani se reuniría en el escenario con sus antiguos compañeros de Deep Purple. Durante marzo y abril realizarían extensas giras por Japón, Corea, China, Singapur, Indonesia, Australia y Nueva Zelanda. Durante esta gira por Australia, Steve Morse y Don Airey se presentarían en concierto como parte del proyecto Living Loud. En junio de 2004 se editaría el álbum de Living Loud, proyecto de los ex músicos de Ozzy Osbourne, Bob Daisley y Lee Kerslake, donde también participarían Steve Morse y Don Airey. Durante el resto del año, Deep Purple giraría por Europa y los Estados Unidos. También en 2004, Steve Morse editaría un nuevo álbum solista, titulado Major Impacts Volume 2. Debido a las pocas ventas de este álbum, su sello EMI les rescindiría su contrato. De esta manera finalizarían las actividades de Deep Purple durante el año 2004. El auge de la música descargada por internet significaría un perjuicio para Deep Purple, afectando las ventas de sus álbumes, y solamente sus más acérrimos seguidores continuarían comprando sus discos. Debido a esta situación, muchísimos artistas como Deep Purple se verían obligados a salir de gira permanentemente para poder obtener ganancias. Aunque los últimos trabajos de Deep Purple se alejarían cada vez más de los rankings británicos y fracasarían en los charts de Estados Unidos, sus discos continuarían obteniendo un mediano éxito en otros países de Europa, así como también en Japón. Desde enero a abril de 2005, Steve Morse realizaría algunos shows en Estados Unidos con su banda Steve Morse Band y con The Dixie Dregs. Entre mayo y junio de 2005, Deep Purple volvería a los estudios de grabación, esta vez en los Yankee Style Studios de Los Ángeles, California. El productor de este álbum sería nuevamente Michael Bradford. Este álbum sería editado por el sello Eagle en los Estados Unidos, por el sello Edel en Europa y por el sello Victor en Japón. A partir del 11 de junio comenzaría una extensa gira por Estados Unidos y Canadá, la cual finalizaría el 2 de julio, donde Deep Purple participaría del festival benéfico Live Aid en la ciudad de Toronto, Canadá, donde solamente interpretarían Hawaii Star, Hush y Smoke on the Water. A mediados de julio girarían por Europa y en agosto realizarían una gira por Japón. El 24 de octubre de 2005 se editaría el nuevo álbum de Deep Purple titulado Rapture of the Deep, llegando al puesto 81 en los rankings del Reino Unido. Este álbum consistiría de buenas canciones y una muy original e interesante portada, pero la calidad de sonido de este álbum sería muy inferior con respecto a su antecesor, y su muy pobre mezcla y ecualización lamentablemente opacaría los buenos momentos de este álbum. Este álbum comenzaría con la canción Money Talks, un moderado hard rock que incluiría una excelente introducción del tecladista Don Airey. Un buen momento de este álbum sería la estupenda Girls Like That, que conservaría el estilo rock and rollero de Deep Purple. Una de las joyas de este álbum sería Wrong Man, un heavy rock con mucha fuerza que sería incluido en los shows de la banda. La canción Rapture of the Deep, la cual daba título a este álbum, sería la más representativa en este trabajo, con un estilo muchísimo más orientado a la época de Deep Purple con Ritchie Blackmore. Quizás la frutilla de este álbum sería la excelente balada Clearly Quite Absurd, mostrando a un Deep Purple un tanto más oscuro y con cierto acercamiento a lo progresivo. Una joya de este álbum sería la canción Don't Let Go, un buen rock and roll que conservaría el estilo de Deep Purple.
El álbum cerraría con la mística Before Time Began, un gran trabajo comunitario que mostraba a un Deep Purple en búsqueda de lo progresivo. Este álbum también contaría de otras ediciones limitadas que incluirían bonus tracks como las canciones MTV y Things I Never Say, así como también una edición de 2 CDs, que también incluiría canciones en vivo grabadas en el Hard Rock Café de Londres. Apoyando el lanzamiento de este álbum, realizarían una gira por Latinoamérica, dando 3 conciertos en México, presentándose el 29 de octubre en Argentina y continuarían girando en Brasil, dando 3 conciertos durante la primera semana de noviembre. En 2005, Don Airey editaría un álbum de un proyecto titulado Is the Neck, junto a Ian Pace, Steve Morse y Mario Fasciano. También durante este año, Steve Morse editaría un álbum solista titulado Prime Cuts. De esta manera finalizarían las actividades de Deep Purple durante el año 2005. Durante el año 2006, Deep Purple continuaría realizando giras presentando su último álbum, pero esa es otra historia que continuará en un siguiente capítulo. Si les gustó este video pueden comentar, darle like, compartir estos resúmenes para que el canal siga creciendo y suscribirse a El Tocadiscos de Aldo. Muchas gracias.